Buenos días, jóvenes, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a trabajar sobre las preguntas en las que más dificultades se presentaron en el monitoreo. Comenzamos con una pequeña síntesis de los resultados. Ahora vamos a hablar de los tres primeros medios, porque los tres primeros medios resolvieron el mismo cuestionario. El puntaje promedio fue 7 puntos de 10, por lo que les fue muy bien. Felicidades por eso. Las fortalezas estaban en la operatoria de fracciones y en el crecimiento exponencial, mientras que las debilidades en identificar los números racionales y en las propiedades de potencias. Comenzamos entonces con la pregunta en la que más dificultades se presentaron, la cual fue la pregunta 2, en donde debían identificar los números racionales. Entonces primero tenemos el menos 12. ¿Cómo podemos identificar si este es un número racional? Bueno, si nos vamos a la definición del conjunto de los números racionales, tenemos que estos se deben poder escribir como un A sobre B, donde A y B son números enteros y B distinto de 0. Entonces, sabemos que el menos 12 lo podemos escribir como menos 12 sobre 1, donde menos 12 es un número entero y el 1 también lo es. Y es además distinto de 0. Por lo tanto, el menos 12 sí es un número racional. Seguimos entonces con la expresión 6 sobre 0. Hacemos el mismo trabajo. ¿Es el 6 un número entero? Sí lo es. ¿Es el 0 un número entero? También. Sin embargo, según la definición que acabamos de ver, el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, la B no es un número racional. Continuamos con el número 1. Sabemos que este lo podemos escribir como un número entero cualquiera, por ejemplo, el 3 sobre sí mismo. Hubo otro ejemplo, quizás el menos 4 sobre sí mismo, que sería el menos 4. Y en ambos ejemplos tenemos en el numerador un número entero, y en el denominador un número entero distinto de 0. Por lo tanto, el 1 sí es un número racional. Seguimos ahora con la D. Menos 5 séptimos. La mayoría pudo identificar que este número era racional, y es que solamente debían identificar que el menos 5 es un número entero, y el 7 es un número entero distinto de 0. Por lo tanto, aquí estamos bien. Este es un número racional. De la misma forma en la E, la mayoría pudo identificar que este era un número racional. Tenemos que el 100 es un número entero y el 30 es un número entero distinto de 0. Así que estamos perfectos. Y por último, en la F fue donde más errores se presentaron. No identificaron al 0 como un número racional, mientras que sí lo es. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, el 0 se puede escribir como 0 sobre 1. O 0 sobre 35. La verdad es que se puede escribir como 0 sobre cualquier número entero. Obviamente este tiene que ser distinto de 0, el de abajo. Y tenemos que 0 es un número entero, estamos bien. Y el denominador en estos casos también lo es. Por lo tanto, el 0 sí es un número racional. Tienen que recordar eso. Y eso sería todo por esta pregunta. Luego tenemos la pregunta 6, en donde debían identificar cuál de las afirmaciones presentes es verdadera, a partir de las propiedades de las potencias. Entonces, comenzamos con la primera. ¿Cómo podemos saber si eso es cierto o no? En primer lugar, pensamos en las propiedades que aprendimos. Aprendimos propiedades sobre la distribución de exponentes, de exponente negativo, multiplicación y división de potencias de igual base o de igual exponente, y potencia de una potencia. Sin embargo, no vimos ninguna propiedad sobre suma o resta. Por lo tanto, no podemos estar seguros de si esa afirmación es correcta o no. Ahora bien, podemos asignar valores para A, B, M y N
de tal forma de verificar si eso se cumple o no. Podemos, por ejemplo, tomar a igual a 1, b igual a 2 y m igual a 1. También podemos tomar a n igual a 2 y esto debería ser igual entonces a 1 medio elevado a m más n, que es 3. 1 medio elevado a 1 es 1 medio. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, ya que el exponente se puede distribuir. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Y finalmente esto supuestamente es igual a 1 octavo, ya que 2 al cubo es 8. Ahora, ¿es esto igual? La verdad es que no. 1 medio es más grande que 1 octavo y 1 cuarto también es más grande que 1 octavo. Entonces la suma no puede ser igual a 1 octavo. Esto lo pueden verificar por ustedes mismos, haciendo la suma de acá. Por lo tanto, esto es incorrecto y la primera expresión es falsa. Nos vamos ahora a la B. Sabemos que a elevado a 0 es igual a 1 y b elevado a 0 también es igual a 1. Por lo tanto, a elevado a 0 va a ser igual a b elevado a 0. Sin embargo, en la afirmación nos dice que son distintos. Por lo tanto, es falsa. Ahora vamos a ver por qué la C era la respuesta correcta. Como ya sabrán, tenemos a sobre b elevado a menos m. Y aquí podemos aplicar la propiedad de exponente negativo. Entonces, invertimos la fracción y cambiamos el signo del exponente. Ahora, aplicamos la propiedad de distribución de los exponentes. El m se distribuye entre el b y el a. Por lo tanto, esto nos queda como b elevado a m sobre a elevado a m. Y llegamos a lo que nos dice la afirmación de arriba. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Ahora vemos por qué la D es una respuesta incorrecta. Aquí quizá ustedes pensaron que si el exponente distribuye en este caso, ¿por qué no lo harían la suma? Bueno, la propiedad que nosotros les hemos presentado solamente sirve para división y multiplicación, no para suma ni resta. ¿Cómo podemos verificarlo? Nos damos números. Supongamos que A es igual a 2 y N es igual a 2. Por otro lado, tomamos B igual a 3, entonces nos queda 3 al cuadrado. Y esto debería ser igual a 2 más 3 elevado a 2. Desarrollamos. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 2 más 3 es 5, y 5 al cuadrado es 25. Y esto no es cierto, porque 4 más 9 es 13, y 13 no es igual a 25. Entonces, la afirmación D era falsa. Esto, lo que tenemos aquí arriba, en general, no se cumple. Así que no se confundan. Continuamos con la pregunta 7, en donde debían reducir la expresión que tenemos allí arribita. Entonces, comenzamos desarrollándola. Tenemos 3 al cuadrado elevado a 4 por 3 al cubo, y esto dividido en 9 al cuadrado. Aquí debemos aplicar la propiedad de potencia de una potencia. Por lo tanto, obtenemos 3 elevado a 8, ya que se deben multiplicar. Lo demás nos queda igual, ya que no hemos hecho nada aún ahí todavía. Y aquí podemos transformarlo. Vemos al lado que tenemos solamente base 3. ¿Podemos transformar esta base 3? La respuesta es que sí, ya que 9 es 3 al cuadrado. Y mantenemos el cuadrado de arriba. Aquí podemos aplicar nuevamente la propiedad de potencia de una potencia, por lo que nos va a quedar 3 elevado a 4. Y acá aplicamos la
propiedad de multiplicación de potencias de igual base, donde debemos sumar los exponentes. 8 más 3 es 11 y obtenemos este resultado. Ahora aplicamos la propiedad de división de potencias de igual base. Restamos los exponentes y obtenemos 3 elevado a 7, el cual es el resultado correcto. ¿Cómo podríamos llegar a la A? Bueno, podríamos llegar a esta aplicando mal la propiedad de potencia de una potencia, es decir, quizá sumando los exponentes, y luego hacer todo correcto. ¿Cómo podríamos llegar a la B? Multiplicando o dividiendo todos los exponentes. Entonces hubiéramos multiplicado el 2 por 4, 8, 8 por 3, 24, y 24 dividido en 4, 6. ¿Cómo pudimos llegar a la D? Bueno, a la D pudimos llegar si es que no desarrollábamos este 9 al cuadrado, y tal vez si nos confundíamos de signo, ya que acá tenemos una división y arriba tenemos una multiplicación. O tal vez también pudieron confundir la propiedad de las fracciones, particularmente de la división de fracciones, con la división de potencias. Y hay que tener mucho ojo con eso, porque las propiedades que aplican para un objeto, como las fracciones, no necesariamente aplican para otro objeto, como las potencias. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias por ver. Recuerden que cualquier pregunta la pueden enviar al correo. Lamentablemente, este es el último material que recibirán de mi parte, ya que esta semana termina mi práctica. Espero que hayan aprendido tanto como yo lo hice. Mi único pesar yace en el hecho de que no tuve la oportunidad de conocerlos, pero de todas formas creo que fue una buena experiencia, por lo menos para mí. Entonces me despido y espero que estén bien y que les vaya bien, tanto en el colegio como en todo lo que se propongan. Chao, chao.